Nuevamente vamos a comentar en esta ocasión la lección número 6, titulada ¿Por qué? Porque ¿qué nación grande hay? Con el texto de memoria que se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, verso 8, donde dice: ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio capítulo 4, verso 8. Les invito a hacer una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias. En esta hora te pedimos tu dirección en el estudio y repaso de esta lección. En tu santo nombre. Amén. Quiero llevarles a la parte del jueves. A mí en lo personal me pareció muy bueno el contenido de este día, jueves 4 de noviembre. Precisamente allí menciona la expresión vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Le daré lectura en parte a esta parte del jueves. Deuteronomio capítulo 4, verso 1 al 9, como vimos, era una expresión poderosa, no solo del estatus especial de la nación, se refiere a la nación israelita, sino que también de su llamado misionero. Entretejida en todos esos versículos está la idea de que deben obedecer, seguir, hacer lo que el Señor les ordenó hacer. Bueno, a primera vista, dice la nota de la lección, podría parecer que los estatutos y los decretos mismos eran los que contenían la sabiduría y la inteligencia. Pero eso no es lo que dice el texto. El Señor les había enseñado estatutos y juicios, sí, pero su sabiduría y su inteligencia provenían de guardarlos, de obedecerlos. Conclusión: la obediencia, esa era su sabiduría y su inteligencia. Si nosotros leemos el texto de Deuteronomio 4, 1 al 9, menciona que las naciones se referirían al pueblo de Israel como un pueblo sabio e inteligente. Y el Dios mismo le dice: esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y esa sabiduría y esa inteligencia consistía en vivenciar, en obedecer, en llevar a la práctica las enseñanzas que Dios le había dado a su pueblo, sus estatutos, sus ordenanzas, sus leyes, que manifestaran en vivo en su vida esas leyes. Entonces, como resultado de eso, Dios obraría maravillas en su pueblo, los prosperaría, los protegería contra las enfermedades, serían una nación bendita y bendecida, y serían bendición entre las naciones. ¿Alcanzó Israel este ideal? Si dudamos en dar la respuesta de un rotundo sí, es porque tristemente no podemos afirmar. Sí hubo momentos de esplendores, como en los tiempos del reinado de David, el rey David y Salomón, y quizás algún otro rey por allí.
Pero eso no fue la regla en el pueblo de Israel. Esas fueron las excepciones. Excepciones. Pero en términos generales, como pueblo, la nación israelita no alcanzó la expectativa divina. La pregunta que yo les quiero hacer y plantear es, ¿sabía Dios que el pueblo israelita no alcanzaría esa expectativa? Y si Dios lo sabía, como suponemos que sí, porque Él es omnisciente, aun sin embargo, Él les dio y les enseñó, aun sabiendo que el pueblo no obedecería, Él les dio leyes, los sagrados oráculos, el propósito de Dios al proceder de esta manera es el tema que deseo desarrollar a través del resto que nos queda en esta lección. Cómo Dios, sabiendo, conociendo que el pueblo de Israel no alcanzaría esas expectativas, porque como pueblo cayeron. Eso lo vamos a ver en el resto de la lección. Vamos a, en esta ocasión, entonces, a ir a la parte de la introducción. Allí en la parte de la introducción, quiero compartir con ustedes eh, unas conclusiones que extraje de ese día. Allí en la parte de la introducción, vamos a leer aquí. El Señor, nuestro Dios, le da un mensaje al pueblo. Primero les recuerda a través de Moisés que Dios ha estado con ellos en el pasado. Les da una lección sobre historia israelita, historia del trato de Dios con el pueblo de Israel, desde el éxodo, su esclavitud, etcétera, toda su travesía en el desierto hasta el momento en el que estaban allí recibiendo esas lecciones de historia. Así que el contenido de este mensaje prácticamente de estas palabras de Éxodo 4 es el siguiente. Israel, pueblo mío, yo estoy aún con ustedes. Yo, el Señor, tu Dios, aún estoy contigo. No te estoy rechazando a pesar de los errores que has cometido. Yo aún estoy contigo, estoy trabajando contigo, estoy trabajando en favor de ti y en favor de las naciones que te rodean y en favor del mundo. Allí estaba Dios diciéndole a su pueblo, yo estoy contigo, Israel. Y por tanto, como yo, el Señor tu Dios, estoy contigo, debes obedecerme. Ese es el mensaje que le da Moisés de Dios, de parte de Dios al pueblo. Escucha, oye Israel, estos estatutos, mandamientos, preceptos, y ejecútalos, para que viváis, para que entréis y poseáis la tierra que yo prometí a tus padres. Así que ese es el contenido. Allí desde un principio, Dios está poniendo una vez más, colocando una vez más el dedo sobre, en este caso, sobre la mente del pueblo y les está diciendo, yo el Señor tuyo estoy con ustedes. Aún estoy aquí. No los he rechazado y ustedes deben escuchar mi voz y obedecer. Aquí en este punto, hermanos, podemos mencionar que el pueblo de Israel venía de, como todos sabemos, de estar 400 años siendo esclavos en Egipto. Y ahora el Dios, el gran yo soy, les está diciendo, deben obedecerme. Si nosotros nos ponemos en el lugar del pueblo de Israel, ¿cómo nos hubiésemos sentido? ¿Qué experiencia, qué hubiésemos experimentado
al escuchar debes obedecerme. Óyeme y ejecuta estos estatutos, mandamientos y leyes. ¿Será posible, hermanos, que el pueblo de Israel, al escuchar esas palabras del labio de Moisés, su mente hubiese volado, su imaginación hubiese retornado a sus tiempos de esclavitud en Egipto, cuando el pan de cada día, lo común de cada día para ellos era escuchar órdenes y más órdenes? Hazme esto, hazme lo otro, ve para allá, hagan esto. ¿Sí? Tal vez ellos en cierto sentido relacionaron las ordenanzas que Dios les daba y a Dios mismo lo relacionaron como una nueva esclavitud. Y de ahí podemos pensar que se derivaron algunas actitudes y conductas del pueblo de Israel hacia Dios. Sigamos adelante. En la parte del lunes, allí encontramos nuevamente un mensaje que lo podemos resumir en esas palabras. Dios le acababa de dar al pueblo de Israel ordenanzas, estatutos y mandamientos. E inmediatamente le dice al pueblo: te doy leyes perfectas. No necesitas hacerle mejoras. Dios le dice: no añadiréis ni disminuiréis la palabra. Nada no necesita revisión. Y la pregunta es: ¿por qué Dios les dijo al pueblo estas palabras? ¿Será que, por qué alguien más bien, por qué alguien querría añadirle o quitarle? Estimados hermanos, sabemos y nosotros la lección nos menciona precisamente que sí hay alguien y que sí está interesado en que la ley de Dios sea invalidada, sea modificada, de ser posible anulada, y nos estamos refiriendo al poder satánico. Satanás ha sido perseverante, incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo. Tras cambiar la ley de Dios. Esa es la obra que él empezó en el cielo. Hoy Satanás ha tenido gran éxito en hacer creer al mundo el supuesto, la teoría, la sugerencia de que la ley de Dios era defectuosa y que por lo tanto necesitaría una revisadita, una revisión. Como todo buen estratega en el arte de la manipulación y de tratar de arrebatar el control, Satanás inicia su táctica de engaño, sugiriendo que la ley de Dios era imperfecta, que necesitaba mejoras. Esa idea, estimados hermanos, sigue hoy infiltrándose aún en parte de la profesa iglesia cristiana. La iglesia, como pueblo de Dios, quienes profesan el cristianismo, no quedan inmunes a esta patraña, a este sofisma de Satanás, de que la ley de Dios no es perfecta y que hay que hacerle algunas enmiendas, algunas mejoras, no tan grandes, nada más un poquito. Pero hermanos, para el caso es lo mismo. Él ha logrado que una gran parte de la iglesia cristiana muestre una actitud que denota que ha aceptado este error satánico, que la ley de Dios necesita ser cambiada con el paso del tiempo, tiene que quitársele algunas cosas que ya no aplican para el tiempo moderno y que por lo tanto debe actualizarse como un programa de software de computación. Así que hay que hacerle una actualización.
Y en ese error han caído gran parte de la iglesia, del pueblo profeso de Dios, que creen en el cristianismo. Hermanos, han caído y con su conducta están manifestando que aceptan este error. Simple y sencillamente, les voy a poner un ejemplo. Cuando lo que suele suceder en las iglesias cristianas, cuando un miembro de la fraternidad cae, comete un error, como dice la escritura, en los errores que suele caer el hombre, simple y sencillamente, ¿qué hacen los dirigentes, los líderes espirituales? Hacen a un lado la Biblia y se saltean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. ¿Sí? El Señor dice, este procedimiento es el que vas a seguir, pero los líderes dicen, no, mejor paso directo. Hubo un tiempo que en la televisión salió un comercial donde decían, cuando alguien te provoque, cuando te veas en una situación de provocación, no reacciones, no respondas. Mejor primero cuenta hasta 10 y respira. Pero saben, algunas personas decían, no, yo mejor multiplico 2 por 5, 10 y responde. Hermanos, muchas personas estamos cayendo en ese error. No estamos contando hasta 10 y mejor multiplicamos 2 por 5, 10. Cuando el Señor nos dice, no añadiréis, ni disminuiréis, ni enseñaréis pequeño uno de estos mandamientos. El Señor, hermanos, sabía la tendencia de la naturaleza humana a tratar de mejorar las cosas que Dios ha dicho. Imagínense ustedes, es como darle una lección de moral a Dios, una lección de jurisprudencia, es como tratar de darle consejos al Todopoderoso, al omnisapiente Dios, sobre cómo debe hacer las cosas. Porque le estamos queriendo decir, algo anda mal contigo, entonces vamos a ayudarte. Y claro, estimados hermanos, que algo anda mal. Tal vez seamos nosotros. Romanos 10:3 nos dice ese texto que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En esta parte del domingo, entonces el Señor establece, no añadas, no disminuyas, guarda todas las palabras, todas, a como yo te las estoy dando. Pero, estimados hermanos, en muchas ocasiones el pueblo de Israel ignoró, cuando no desechó descaradamente las órdenes de Dios. Ejemplo, ignoró la advertencia de Dios contra la idolatría. Y como lo vimos también en el transcurso del estudio de la semana, ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Precisamente fueron a incurrir en ese problema. Conclusión. El viejo error de pretender ser más sabios que Dios sigue siendo el error favorito de la vieja naturaleza humana, defectuosa y polvorienta. Sí, porque Dios dice, ¿verdad? Se acuerda que somos, ¿qué cosa? Polvo. Pues este polvo, este barro, queriéndole dar lecciones e instrucciones a su creador. La vasija tratando de decirle al creador, ¿por qué me haces así? En ocasiones a mí me divierte la actitud. Claro, no creo que sea lo correcto precisamente, pero no puedo evitarlo. La actitud del ser humano, ¿no? De ponerse a cuestionar las disposiciones de Dios. Es por eso que Dios les advierte de inmediato, no añadiréis ni disminuiréis a la palabra que yo os hablo. A la larga, precisamente eso fue lo que hicieron. Más bien, no siguieron la instrucción de Dios, sino que hicieron lo contrario. Eso fue lo que hicieron. Ignorando las advertencias de Dios, introdujeron y llevaron a cabo prácticas paganas
idolátricas, incluso como parte de la adoración a Dios. ¿Cómo lo ven, hermanos? ¿Hasta dónde puede llevar esa disposición de pretender tener mejor capacidad para enmendar las instrucciones de Dios? Puede llevarnos a introducir prácticas idolátricas, tradiciones que no están especificadas en la ley de Dios y mezclarlas con la adoración a Dios. Ejemplo, en la época de Jesús se llegaron a elaborar todo tipo de tradiciones humanas que, como dijo Jesús, invalidaban el mandamiento de Dios. Qué bien conoce Dios a sus criaturas. Por eso les ordenó, no añadiréis ni disminuiréis. Pregunto una vez más, ¿sabía Dios que el pueblo y que sus criaturas a la larga tratarían de cambiar los tiempos y la ley? ¿Sabía Dios que todo lo que hoy está ocurriendo, como por ejemplo el cambio del sábado al domingo y otras leyes, inclusive han tratado de demostrar que la ley de Dios ya no está vigente? En definitiva, estimados, algo anda mal. En definitiva, la ley de Dios, como dijera el apóstol Pablo, es santa, justa y buena. Pero hay fuerzas que tratan de invalidar estos santos, justos y preceptos, mandamientos, añadiendo o disminuyendo, ya sea de palabra o ya sea de conducta. Bien, hermanos, entonces vamos a pasar a la parte del lunes y el martes. Yo quise unir lunes y martes porque prácticamente se complementan estas dos partes de la lección. Y bueno, aquí en la parte del, del lunes se titula Baal Peor, y la parte del martes, seguid a Jehová vuestro Dios. A mí me atrae mucho la atención cómo queda bien claro que dice que los que siguieron a Jehová están vivos hoy. Ahí vamos a comentar. Es curioso, estimados hermanos, que en los nombres bíblicos no se mencionan con apellidos, ¿sí? Como es costumbre hoy, la usanza de hoy. Por ejemplo, yo me llamo Mauricio Rodríguez. Mi cuñado se llama Iván Acopa, un ejemplo. Uno de mis concuñas se llama Aurora Domínguez. Todos tienen apellidos. Pero si me preguntaran qué apellido le quedaría al pueblo de Israel, yo les diría que le quedaría el apellido Contreras. Hermanos, esto es para tener presente de una manera más gráfica que este pueblo solía hacer precisamente lo contrario que Dios le ordenaba hacer. ¿Se han dado ustedes cuenta? Esto lo sabía Dios. A pesar de todo lo que Dios les había enseñado a través de Moisés, a pesar de todo lo que les había dicho, a pesar de las lecciones de historia que recordaban la cercanía de Dios para con el pueblo de Israel, este pueblo estaba dispuesto a tirar todo por la borda, dice el autor de la lección. Este pueblo estaba dispuesto a tirar todo por la borda en su pasión y su lujuria. Solamente un fuerte compromiso de adhesión aferrada a Dios, un fuerte compromiso de adherirnos a Dios, aferrarnos a Dios hasta obtener poder y fuerza, es lo que puede ayudarnos a evitar caer en el pecado. La lección nos dice que en tiempos de Baal Peor, cuando el pueblo de Israel fornicó con las moabitas, las cosas eran así. No había término medio. Moisés le dijo a los príncipes
de las tribus tomen su espada y pase a espada cada uno a sus familiares que pecaron, que fornicaron. No había término medio. Tampoco lo hay hoy. ¿Estamos en favor o en contra de Jesús? Mateo 12:30 nos dice, el que conmigo no es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Qué bonito podría ser la idea de pensar que después de todo Dios se las va a arreglar para pasarnos cuando menos con 6 de panzazo, como decimos nosotros los latinos. Pero eso, hermanos, solamente es una ilusión. Hay quienes piensan que Dios es como una gelatina gigante que no le hace daño a nadie. Otros dicen que es como una especie de Santa Claus que trae muchas cosas bonitas, sorpresas en el morral o en el costal, como le llamen. Ciertamente nuestro Dios, hermanos, tiene pensamientos de paz para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Pero de ninguna manera, dice la Escritura, dará por inocente al malvado. ¿Estamos en favor o en contra de Jesús? Ese es el mensaje de la lección en la parte de el martes y el jueves. El lunes y martes, perdón, estimados. Estamos en vivo. Y en cualquier momento podemos tener un error de ojo. Ya no un error de dedo, sino un error de ojo. En la parte del martes, donde dice, seguid a Jehová vuestro Dios, quiero leer esa parte que me gustó mucho. Dice, miles murieron en pecado con Baal peor. Todo hombre que fue en pos de Baal peor fue destruido. Sin embargo, muchos no siguieron en apostasía. ¿Quiénes eran? Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. No siguieron en apostasía, no cayeron en apostasía. ¿Qué fue lo que hicieron estas personas? Siguieron a Jehová. Allí es donde me quiero hacer énfasis. El contenido de la lección nos dice que esta palabra, seguir a Jehová, puede traducirse como aferrarse a su Dios, unirse, perseguirlo, imitarlo. Pero a mí me gusta más la palabra aferrarse. Y me acuerdo cuando Jacob se aferró al ángel y no lo soltó, y él dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Imagínense, hermanos, si nosotros nos aferráramos a Dios como si en ello nos fuera la vida. ¿Y saben qué? Sí, sí nos va la vida en ellos, en ellos. Está de por medio la vida. Pero, hermanos, pareciera ser que esa verdad, sin conocerla, no es suficiente. Tiene que haber algo, un poder de lo alto que opere dentro de nosotros, hacia afuera, para que actuemos en armonía con esa gran verdad. Que solamente aferrándonos a nuestro Dios es como podemos obtener poder y la fuerza para mantenernos sin caída, porque fiel es Dios que nos dejará caer. Dios es fiel, Dios puede evitar que caigamos, pero tenemos que tomar la decisión consciente. Es decir, debe haber intencionalidad, como lo hizo Daniel. Podemos ser muy felices pensando que Daniel fue un caso, una excepción, pero no, hermanos. Los casos de José, Daniel, no fueron excepciones. Sí las fueron excepciones en el sentido de que ya fueron pocos los casos, pero es que fueron pocos los que como ellos determinaron en su corazón. Dice la escritura que él propuso en su corazón no contaminarse. Quizás, hermanos, nos estemos dando ya una idea de la calidad
de persona que Dios sabe que podemos ser. Determinados. Fieles como estos que se mantuvieron fuera de la apostasía en Baal peor, y que por eso dice la escritura, aún estáis todos hoy vivos. Pero los otros, todos estaban como, fueron destruidos. Me gustaría leer en esta parte este mensaje acerca de cómo sucede que una persona empieza a ir cayendo y poco a poco hasta que finalmente transgrede la ley de Dios. Transgreden la ley de Dios. Dice la lección que un pecado, ya sea físico, por ejemplo, la alimentación. Nosotros somos lo que comemos. Por ejemplo, la carne, se es sabida que la carne animaliza. Esa palabra animaliza, no sé si no la he estudiado, a lo mejor no se encuentra en la Real Academia Española en el diccionario, ¿verdad? Pero se empleó al menos en uno de los escritos de la señora Elena G. de White, refiriéndose al poder que tienen los alimentos en la naturaleza humana, en el cuerpo humano y en sus facultades mentales. Animaliza la carne. Es sabido de todos, hermanos, que una persona es él, más los libros que lee, más los amigos que tiene, más lo que come. Así es, yo diría, más de lo que come. Entonces, un pecado físico, ya sea de idolatría del estómago, hacer del estómago nuestro Dios, del gusto nuestro Dios, o malas conversaciones, malas compañías, allegarse a malas personas, malos amigos, gente liviana, gente relajada o relajeada, que muchas veces en vez de tener religión tienen relación, o sea, un relajo. Hermanos, eso tiene sus consecuencias. Así que una, un pequeño paso desviado un así dice Jehová te lleva a otro y te lleva a otro, así como sucedió con estos que fueron destruidos en Baal peor. Dice que fornicaron con las mujeres los invitaron a las fiestas, allí comieron, bebieron, se embriagaron, fueron invitados a ofrecer sacrificios y ofrendas a Baal, al punto que ellos se identificaron con Baal, abrazaban a Baal, se inclinaban ante Baal. Es terrible, hermanos. Por eso la escritura dice, no añadiréis, mantente fiel a todo lo que dice Jehová. Y bueno, pues miren, con todo lo que hasta aquí hemos dicho, vamos a pasar a la parte del miércoles. Y aquí hay un punto importante, hermanos. Miren ustedes cómo dice, porque ¿qué nación grande hay? A ver, aquí cuando la palabra grande, ¿a quién se refiere? ¿Al pueblo de Israel o se refiere a alguna otra nación que se llamara grande en los tiempos de Israel? Noten cómo dice, ¿qué nación grande hay? ¿Sí? Vamos a ver ese texto, vamos a leerlo porque para que dejemos bien claro el punto que les quiero señalar. Allí, ¿verdad? En Deuteronomio 4:8. Ustedes tienen por ahí su Biblia, sin embargo, aquí vamos a buscarlo. Deuteronomio 4:8. Aquí está. 4:8, 4:8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? El Señor realmente está preguntando si existe alguna otra nación que se llame grande y que tenga esos juicios justos.
como que de pronto, a mi parecer, no se está refiriendo precisamente a Israel. O sea, no le está diciendo a Israel, Israel, tú eres una gran nación porque tienes estos estatutos, juicios. No le está diciendo eso. Es lo que yo así percibo. Yo le está diciendo, ¿habrá alguna nación de las que se llaman grandes que tengan juicios como estos? Hermanos, y a primera vista yo entiendo que aún en la lección veo yo que dan a entender que cuando Dios hace esa pregunta se refiere a Israel, que es una gran nación. Yo tengo mis dudas. Entonces, hermanos, miren, yo les sí voy a decirles cuál es mi conclusión en lo personal. La pregunta es, ¿era o no era grande Israel? Si nos vamos al sentido literal de la palabra Israel, no era grande. ¿En número? No. ¿En estatura física? No, tampoco. ¿En actitud y en obras? No. ¿Qué era lo que lo hacía grande? Ah, estimados hermanos, lo que hacía grande al pueblo de Israel era el Dios fiel que siempre los acompañó, un Dios cercano a ellos. Y por eso sigue diciendo aquí en el versículo 9, dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no invalides de las cosas que tus ojos han visto. Bueno, más bien estamos allí un poco perdidos, hermanos, ciertamente, vamos a reconocerlo, pero por ahí está el texto donde el Señor le dice, porque ¿qué nación tiene tan cerca a su Dios? Un Dios cercano, hermanos, un Dios que continuamente estaba velando por su pueblo. Y Jesús dijo esas palabras, ¿cuántas veces quise juntar tus pollos como la gallina junto, verdad? Sus polluelos debajo de sus alas. Ya también en tiempos de Moisés dijo lo mismo, como una águila que enseña a volar a sus polluelos en sus alas y que las lleva, así soy yo también. Eso lo vimos en la lección pasada, del trimestre pasado. Así que lo que hizo grande a Israel fue, en primer lugar, la cercanía de Dios con ellos, el Dios Todopoderoso. Número dos, las leyes, los estatutos, los mandamientos que Dios les dio. Santos, justos. Y en tercer lugar, la gran misión que Dios les dio a este pueblo, de ser luz para las gentes. Ojo, yo le llamaría a eso la grandeza por elección. Por la elección de Dios, por el solo hecho que Dios eligió a Israel, Israel fue una nación grande. Los eligió. Estuvo cerca de ellos, el santuario, por ejemplo. Allí se mantenía la presencia de Dios. La nube durante el día. La antorcha de fuego durante la noche. El maná del cielo. El Urim y el Tumim. Así que, estimados, esa nación judía fue grande porque Dios así la eligió. Por eso solo fue grande. Solo que en cuanto a la obediencia, Israel no fue grande. No cumplió su parte del pacto. Las naciones nunca pudieron decir de Israel esas palabras. Reconozco, posiblemente en los tiempos de Salomón, cuando la reina de Sabá fue y viajó hasta Jerusalén a conocer a ese gran rey, a Salomón, a escuchar la sabiduría de Salomón, sin duda alguna, al menos con respecto a Jerusalén, hubo una reina que con su conducta dijo estas palabras: pueblo sabio y entendido es este gran rey, refiriéndose a Salomón. Pero como pueblo, estimados hermanos, y con respecto a la obediencia, con respecto a su misión, Israel no fue grande. Al cumplimiento de su misión no fue grande. En la práctica, Israel, como dije en el principio, dudamos para afirmar
con toda convicción de que Israel haya sido grande. Pero de acuerdo a la elección de que Dios los eligió, definitivamente, dice la Escritura, son muy amados. Eso sí tenemos que reconocerlo. El pueblo de Israel fue grande. Hermanos, nosotros somos grandes en la medida en que tenemos un Dios grande, un Dios cercano a nosotros en ese sentido. Pero ahora nosotros, dice, es necesario que los mayordomos seamos hallados como fieles. Así que allí sigue por delante el desafío de Dios hasta el día de hoy. Oye, Israel, los estatutos, mandamientos que yo te ordeno hoy, óyelos, óyelos, para que los ejecutéis y los pongáis por obra, para que viváis, para que entréis y para que poseáis la tierra que yo os he dado. Entonces la parte del jueves donde menciona vuestra sabiduría y vuestra inteligencia es donde se hace esa aclaración, que ciertamente la ley es justa, santa y buena y es perfecta, porque proviene de un Dios santo, justo y bueno, perfecto. Y es una ley de amor porque proviene del Dios amor. Es una ley perfecta que no necesita ser enmendada. Y como les dije en un principio, Dios sabía que esta ley espiritual, como dijo San Pablo, pero sabemos que la ley es espiritual, no podía ser guardada perfectamente por un pueblo que acababa de salir de la esclavitud después de estar allí 400 años. Un pueblo sin entendimiento, un pueblo duro de servicio. Y allí es donde queremos llegar a la conclusión, estimados. En la parte del jueves se encuentra que Dios les dice a través de Moisés al pueblo, necesitamos que tú vivas estas leyes y estas ordenanzas que yo pongo hoy ante ti. Eso solamente puede ser real cuando tú practiques esas leyes, cuando tú obedezcas esas leyes. Por más maravillosa que sea una ley, por más maravilloso que sea en un conjunto de reglas para una ceremonia, para un culto, para una adoración, dice aquí, y se los voy a leer, dice, Israel podría haber tenido el sistema de leyes, estatutos y decretos más maravilloso que el mundo haya visto. Y aclaramos, de hecho, así lo era. Y así sigue siendo hoy, hermanos. Como pueblo adventista, nosotros tenemos el sistema de leyes, estatutos y decretos más maravilloso que el mundo haya visto. ¿De qué serviría todo eso si Israel no los seguía, si Israel no imitaba, no llevaba a la práctica esos estatutos, mandamientos y leyes? A mí me viene a la memoria o a la imaginación un barco bien hermoso, como en el caso del Titanic. Dicen que cuando el Titanic fue concluido su diseño y lo edificaron, todo quedó muy bonito. Mucha gente decía, no va, no va a poder flotar, no va a servir de nada. Ese barco tan inmenso no va a poder flotar, no va a poder navegar. Y por cierto, cuando vieron que el barco empezó a navegar, esas mismas personas que decían que el barco no podía navegar ni flotar en el agua, ahora decían, está bien, sí flota y sí está caminando, pero no lo van a poder detener. Cosas, hermanos, que suceden. Igualmente, en este caso, ¿de qué serviría tener todo ese conjunto? Y San Pablo lo dice en una ocasión, yo puedo tener toda la ciencia y todo el entendimiento y toda la fe. En este caso dice, pero si no tengo amor, o sea, una forma, la obediencia por amor, de nada sirve. Y una vez más, estimados, yo les quiero compartir con ustedes mi convicción. ¿Sabía Dios que el pueblo de Israel fallaría en cuanto a obedecer esos mandamientos, preceptos? Y es allí donde quiero ir concluyendo en esta ocasión.
Miren, eh, existe desde el origen una gran controversia en el cielo. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Hoy estamos a punto de ver el gran desenlace en donde la ley de Dios será el centro del conflicto, dentro de un contexto político-religioso jamás visto. Él comenzó su rebelión contra la ley de Dios y el Creador en el cielo, y aunque fue expulsado de allá, continuó la misma guerra en la tierra, engañar a los hombres y así inducirlos a transgredir la ley de Dios. Ese ha sido el objetivo que ha perseguido sin cejar. Esto lo ha conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos. El resultado de todas maneras será el mismo. El que peca en un punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Yo no cometo adulterio. No, 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 no. Sí, pero sí soy un idólatra. ¿Por qué? Porque la maledicencia, la contienda, el odio, la mentira, el engaño, la envidia, todo eso es idolatría. Darle gusto al gusto, como dice la música mundana, ¿sí? Permitirnos ciertos, o sea, una vida licenciosa, damos la licencia, una vida de permisividad, de transigencia, de disminuir en ese sentido la ley de Dios. ¿Estamos nosotros cayendo acaso en el mismo problema? ¿Cuántas prácticas como pueblo de Dios adventista estamos permitiendo que se introduzcan en nuestros cultos de adoración, hermanos? En cuanto a lo acontecido en Baal Peor, Elena de Guay escribió que esa gente, ese pueblo, se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca, Satanás los hechizó por la música, el baile, y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, la majestuosidad, la pompa pagana. Todo eso apeló a sus sentidos y fueron hechizados, fueron sometidos a un embrujo satánico y fueron seducidos, estimados hermanos, hasta el punto que empezaron a tomar vino, sus sentidos fueron quebrantados, las vallas del dominio propio, y la pasión tomó control absoluto. Y habiendo contaminado así con lo que vieron, con lo que gustaron, con lo que oyeron, contaminaron su conciencia, ellos cayeron en la lascivia, se dejaron persuadir, postrarse ante los ídolos, ofrecieron sacrificios sobre los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. Patriarcas y Profetas, página 484, página 485. Para concluir, estimados hermanos, yo les diré lo siguiente. El Señor sabía que el pueblo, a pesar de que les enseñó y les dio lecciones de historia, Dios sabía que el pueblo no obedecería. ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué sabiendo eso el Señor les dio esos mandamientos y leyes? Hermanos, es que la ley de Dios fue creada precisamente no para los justos, fue creada para aquellos, para los que desobedecen, para los que andan desviados, y el pueblo estaba desviado. ¿Sí? A causa de las transgresiones fue que Dios dio las leyes. Satanás había dicho precisamente allá en el cielo, los ángeles no pueden pecar, por eso no necesitan ley. Noten ustedes. Es una verdad a medias. Porque en los ángeles el amor a Dios es supremo. Y prácticamente la escritura dice, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Pero hay una ley. Aunque sea un mandamiento, es ley. En el caso de Adán y Eva, el único mandamiento, la única ley para ellos fue no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y para el caso de los ángeles,
En su carácter de ángeles y seres santos, hay leyes de acuerdo al formato de ellos. Ahora, para nosotros los seres humanos, la ley de Dios cobra otro formato, el 10 mandamientos, que tienen que ver con la adoración a Dios y el amor al prójimo. Así que, estimados, Dios sabía que este pueblo finalmente fallaría. Pero noten ustedes lo que dice acá en Romanos. Y les dejo en su mente esta pregunta. ¿Era acaso en parte el plan de Dios demostrar el fracaso de Israel como pueblo? Como pueblo. Porque como individuos, ¿qué dice la escritura? Cuando Elías le dice al Señor, he huido porque me buscan para matarme, porque todos los profetas han muerto y solamente yo he quedado. Y el Señor, ¿qué le dice la respuesta, la divina respuesta? No, yo me he reservado 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Hermanos, Dios tiene un remanente fiel. ¿Eres tú de ese remanente? Hermanos, aférrate al Señor. Y estimados, les leeré el versículo de Romanos capítulo, vamos a ver, 10, verso 28 en adelante, se refiere al pueblo de Israel. Ustedes pueden leer el contexto del capítulo 9 en adelante, ver el capítulo 10, capítulo 11. Verso 28 del capítulo 11 de Romanos dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Desde el punto de vista del evangelio, el pueblo de Israel nunca aceptó a Jesús como el Mesías. A los suyos vino y a los suyos no le conocieron porque el mandamiento divino había sido a través de Isaías, donde dice, enceguece el corazón de esta gente para que viendo no vean y no sean y se conviertan. Así es. Dice en el capítulo 11, verso 10, se han oscurecido sus ojos para que no vean. Por lo tanto, ellos no vieron, fueron endurecidos. Y dice aquí que la escritura que conforme al evangelio son enemigos hoy, porque ellos no aceptan a nuestro Señor Jesús como pueblo. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres y siguen siendo. Dios no ha desechado a su pueblo. Y ahí lo dice el apóstol Pablo. Por tanto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice el apóstol. En el capítulo 11, verso 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Sí? No ha desechado Dios a su pueblo. Ok. Ahí el versículo 29, volvamos otra vez al capítulo 11, versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Por la desobediencia de los israelitas, nosotros los gentiles hemos alcanzado misericordia. Verso 11, así también estos, es decir, los israelitas como pueblo, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Estimados hermanos, todos nosotros, dice verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hermanos, por eso San Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. El pueblo de Israel fracasó
para que por su fracaso de él nosotros alcanzáramos misericordia, y ahora nosotros somos hechos desobedientes también, para que por nuestra desobediencia el pueblo de Israel también alcanza misericordia, porque Dios quiso someter a todos bajo desobediencia, para que de todos tenga misericordia, para que ninguna boca, hermanos, para que toda boca se cierre y confiesen que Jehová es el Señor. Qué maravilla, hermanos. El Señor hoy nos invita a que seamos el pueblo del pacto de gracia, a que vivamos a Él, para Él, y que sigamos su mandamiento. Oye, Israel, el Señor tu Dios, Jehová uno solo es, y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga, estimado hermano.